Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat de la comunidad Javerín Tovim. Javerín Tovim significa buenos amigos en hebreo. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la reflexión de la palabra, de la bajada de línea que nos dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, como se dice en hebreo, para esta reunión que estamos celebrando hoy de Shabbat. Bien, les comento a todos aquellos que nos siguen a través de internet, de la web, de YouTube, que si se quieren sumar a la comunidad Javerín Tovim, nos pueden escribir un mail a comunidadjaveríntovim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tovim. Bueno, el tema y el título de la reflexión de hoy se denomina Las batallas equivocadas. Y vamos a estar haciendo referencia como temática central al capítulo que se encuentra en Primera de Samuel. El capítulo es el número 25, y el capítulo este habla de una de las historias de amor más apasionantes, creo, por lo menos a mi criterio, de las que habla toda la palabra del Señor. Los protagonistas en este caso son David, que era prófugo de la justicia en ese momento, prófugo del reinado del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, él y todo su ejército. Abigail, una mujer hermosa y muy sabia, así la describe la palabra, de buen entendimiento. Y el esposo de Abigail, que era el malvado Nabal. Nabal es necio en hebreo. Y como dijimos, encontramos esta historia en Primera de Samuel, capítulo 25. Estos son los tres protagonistas de esta historia. Vamos a ver que es una historia que nos deja grandes enseñanzas de vida, según el Señor estableció. El capítulo comienza con un hecho dramático, con la muerte del profeta Samuel. Recordemos que el profeta Samuel fue quien había ungido al rey David, y era prácticamente su mentor. David se encontraba en una situación totalmente extrema, en el desierto, de a poco estaba formando un ejército con forajidos, igual que él. El Señor le fue añadiendo en la cueva de Adulam, menesterosos, afligidos, endeudados, y luego en Siclag, gente ya un poco más preparada, pero todos eran proscriptos. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1 dice: Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces, encontramos ante la muerte del profeta, el mentor de David, que le había ungido cuando él era un jovencito, un pastorcito de ovejas, y le dio la unción de parte del Señor para que sea el futuro rey de Israel y reemplazar al rey vigente, que era el rey Saúl. Y se encuentra ante justamente la muerte de su mentor. El capítulo, en el versículo 1, 1 Samuel 25, continúa diciendo: y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Ahí nos ubica en dónde se encontraba él. No es fácil vivir en un desierto. Todos nosotros hemos atravesado en nuestros momentos en la vida, o atravesamos actualmente algún desierto. Generalmente los desiertos son donde mayormente encontramos la gloria del Señor cuando lo buscamos. Recordemos que siempre ponemos como ejemplo, Moisés ante la zarza la encontró en el desierto. El encuentro fuerte con el Señor para Moisés no fue ni en Egipto ni en la tierra prometida, fue en el desierto ante una zarza. Son los momentos que más clamamos al Señor cuando lo estamos buscando, y donde Él más muestra su gloria. Y Yeshua enfrentó al enemigo en el desierto. Había ayunado durante 40 días, y la palabra dice que fue llevado por el Ruach HaKodesh, por el mismo espíritu al desierto. Por lo tanto, nunca maldigas tu desierto, no te quejes de tu desierto. El Señor lo permite para mostrar su gloria. Si bien hay desiertos que nosotros nos metemos muchas veces por malas decisiones, por pecados que cometimos. De cualquiera de los dos, sea el desierto que te llevó el Ruach HaKodesh, o que vos te metiste solo, o yo me metí solo por malas decisiones, de ambos el que nos va a sacar es el Señor. Vamos a continuar leyendo este capítulo. En este caso vamos a ver los versículos 2 y 3, estamos en 1 Samuel, capítulo 25, donde se hace una descripción bastante exacta de los perfiles de dos de los protagonistas de la historia, que son, en este caso, Nabal y su esposa Abigail. Vamos a leer entonces 1 Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3. Yo voy a leer la versión BTX, que es una versión bastante textual, literal a los textos originales. Versículo 2. Había entonces un hombre de Maón que tenía posesiones en el Carmelo, y aquel hombre era muy pudiente, pues tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. Versículo 3. Aquel hombre se llamaba Nabal,
y el nombre de su mujer era Abigail. Y la mujer era de buen entendimiento y hermoso aspecto, pero el hombre era grosero y dado a las malas acciones, y era del linaje de Caleb. Entonces, notemos primero parte de la descripción que da la palabra. ¿Qué dice Nabal? Era muy rico, tenía gran cantidad de ovejas, de cabras, era duro, de una personalidad mala, dura, fuerte, era de malas obras y era del linaje de Caleb. ¿Qué dice en cambio de Abigail? ¿Cómo la describe la palabra? Era una mujer de buen entendimiento, sabia, y era hermosa de apariencia. Cuando la palabra dice que la mujer era hermosa, que el hombre era hermoso, era porque realmente tenían un muy buen aspecto físico, a eso se refiere. Ahora uno puede decir, ¿por qué entonces una mujer tan sabia, de buen entendimiento, de buena apariencia, hermosa, se termina casando con un hombre como Nabal, donde se lo describe de manera tan negativa? Bueno, ahí es importante situarnos en el contexto bíblico histórico. En esa época era muy común que los padres elijan el esposo a la mujer, a la doncella. Seguramente, la palabra no da luz sobre esto, pero puede suponer que quizás él era un hombre rico, apoderado, y los padres quisieron que Abigail se case con él. Ella en su gestión lo hizo, lo cual le dio después una vida de mucha desdicha, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esta historia. Vamos a pasar, en este caso, a los versículos 4 al 8, en el mismo capítulo. David lo que hace en estos pasajes, manda a pedir colaboración a Nabal y le recuerda, ahora lo vamos a leer, que él y su gente, sus seguidores, lo habían ayudado cuando ellos eran pastores que estaban en el desierto, que los había mandado Nabal a ese sitio. Entonces, versículos 4 al 8 en este caso. Estando David en el desierto, supo que Nabal esquilaba su rebaño, y envió David a 10 jóvenes, y dijo David a los jóvenes, subid al Carmelo, e id a Nabal, y saludadlo en mi nombre. Versículo 6. Y le diréis así, salud, la paz sea contigo, paz a tu casa y paz a todo cuanto tienes. He oído decir que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, y nunca los maltratamos ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Versículo 8. Pregunta a tus mozos y te lo dirán. Por tanto, hallen favor estos jóvenes ante tus ojos, porque en buen día hemos venido, te ruego que les des a tus siervos y a tu hijo David lo que halles a mano. Aquí notamos otra costumbre de la época. Volvemos al contexto bíblico histórico. En esa época era muy común que haya banda de merodeadores en los desiertos. Muchos de ellos lo que hacían era asaltar a los campesinos, a los ciudadanos de las aldeas, y les robaban las ovejas, las cabras, lo que ellos tenían en posesión. Entonces, los que los ayudaban, generalmente se les daba una ofrenda por la colaboración de cuidar su ganado, sus riquezas, porque estamos en una época donde la riqueza se medía en cantidad de ovejas, de asnos. Por eso la palabra describe a Nabal como un hombre rico. David y sus hombres habían ayudado a Nabal. Entonces David no es que hace una extorsión, él le va a pedir, mirá, nosotros te ayudamos, nos gustaría si vos también podés colaborar con nosotros. Con lo cual, Nabal se niega totalmente. Lo vamos a anotar ahora a partir de los versículos 9 al 12, que Nabal no solo es desagradecido, sino que comete un grave error. Ningunea a David. Vamos a leer entonces versículos 9 al 12. Y cuando llegaron los mozos de David, hablaron a Nabal conforme a todas estas palabras en nombre de David y esperaron. Nabal respondió a los mozos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de ahí? Dicho en palabras criollas, como digamos acá en Argentina, ¿quién sos vos? ¿Quién te conoce? Hoy en día son muchos los esclavos, los siervos que huyen de sus señores. ¿Tomaré yo ahora de mi pan y mi agua y mi carne que he sacrificado para mis esquiladores y los daré a hombres que no sé de dónde vienen? Ese típico, ¿y vos quién sos? ¿Quién te conoce, David? Entonces los mozos de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le declararon conforme a todas aquellas palabras. Acá hay un consejo que diría que hasta es sabio. Nunca hagas enojar a un guerrero de Adonai. Nunca hagas enojar a un guerrero como David. ¿Sí? Y nunca lo hagas enojar de una manera tan injusta. David tenía ya la promesa
y sus seguidores lo sabían, de que iba a ser el futuro rey de Israel. Seguramente Nabal no sabía esto. Vamos a ver lo que pasa en el versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Cada hombre se ciñó su espada. También David se ciñó su espada. Y subieron tras él, vamos a ayudarlo, como 400 hombres, y 200 se ocuparon de los bagajes. De los bagajes son de las cosas que ellos tenían, el equipaje. David no andaba con muchas vueltas. Si bien la manera que él actúa, obviamente, delante del Señor, no es la correcta. El enojo lo dominó. Y uno, como hijo del Señor, nunca tiene que dejarse dominar por el enojo, por más injusta que sea la situación. Obviamente esto desde la práctica es complicado, pero en realidad el Señor nos llama a eso. Ahora lo vamos a ver en unos pasajes, fuera de este contexto de la historia de David y Abigail. Versículos 14 al 17. Dan aviso a Abigail de cuál es la situación. La mujer de Nabal. Pero uno de los muchachos informó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo y los despreció. Pero los hombres fueron muy buenos con nosotros y nunca nos perjudicaron, ni nada nos faltó cuando estuvimos con ellos en los campos. Como muro eran en torno a nosotros, tanto de día como de noche, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Versículo 17. Ahora pues, considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Lo que le están diciendo es: mirá que David no está jugando, lo hiciste enojar en serio, y viene con 400 hombres. Versículos 18 al 20, Abigail toma conciencia de la gravedad de la situación y acciona. Como hija de Dios, no solo que se queda, que seguramente oró, sino que accionó, se movió en fe, tomó compromiso con la situación. Lo hizo de manera rápida y secreta, sin contarle nada a su esposo Nabal. Esto habla de una mujer discreta y prudente. Vamos a leer versículos 18 al 20. Entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 tortas de higos secos, e hizo cargar todo sobre asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, he aquí yo seguiré luego. Pero no informó a su marido Nabal. Versículo 20. Y así, cabalgando en su asno, bajó por la parte encubierta de la serranía. He aquí, David y sus hombres se encontraron con ella. Vamos a notar, mientras tanto, lo va a describir ahora los versículos 21 al 22, que David seguía tomando temperatura. Lo enojó mucho lo que había pasado. ¿Cuántas veces nosotros subimos un desprecio, un ninguneo, a veces de nuestros propios seres queridos, de la familia? Así que vos creés en Yeshua, déjame de molestar ya con el tema del Evangelio. ¿Cuántas veces nos desprecian de esa manera? ¿Sí? Él estaba muy enojado con lo que había pasado. Versículos, vamos a leer ahora del 21 al 22. Y David había dicho: ciertamente en vano he cuidado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Elohim, el Señor, a los enemigos de David, y aún más, si de aquí a mañana dejo de los suyos un solo mediante de la pared. Lo que está diciendo es: no le va a quedar nada por lo que hizo. Voy a matar uno por uno. Lo que estamos notando claramente es que David lo que quería es lo que el Señor no quiere: hacer justicia por mano propia. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces vivimos situaciones injustas nosotros, como hijos del Señor? Menosprecio, burla. ¿Y cuántas veces nuestra primera reacción es: yo me encargaré de resolver esto a mi manera? Sin pensar, sin orar, sin bajar, sin tomarme un minuto a solas con el Señor. Yo me voy a encargar de resolver esto. Eso obviamente no le agrada al Señor. Pero ¿qué dice la palabra al respecto ante una situación de este tipo? Vamos a leer Proverbios, capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre calma su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es lo que el Señor nos pide. Honra para el hombre es pasar por alto la ofensa.
Romanos capítulo 12, versículo 19, Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no somos los encargados de hacer justicia, nosotros somos encargados de llevar mensaje de salvación. Sí, hay momentos que hay que exhortar, hay que hacerlo con amor, hay que corregir errores, pero la justicia no nos pertenece. La palabra dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. El que hace justicia es el Señor. Vamos a seguir con esta historia. Versículos 23 al 27. ¿Qué pasa entonces con Abigail? Cuando Abigail vio a David, se apresuró a bajar de su asno, cayó sobre su rostro ante David, se postró a tierra y echándose a sus pies dijo: Señor mío, recaiga sobre mí la iniquidad, permítame que tu sierva hable a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Versículo 25. Te ruego, Señor mío, no prestes atención a Nabal, ese hijo de Belial, porque conforme a su nombre, así es. Nabal es su nombre y la necedad está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los mozos de mi señor, a los que enviaste. Y ahora, Señor mío, vive Adonai y vive tu alma, puesto que Adonai te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano, sea como Nabal tus enemigos, los que procuran el mal de mi señor. Versículo 27. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los mozos que acompañan a mi señor. Entonces, aquí notamos, Abigail corre hacia David, primera medida que toma. Segundo, asume el pecado de Nabal como propio, hace más de lo que le correspondía. El pecado era en Nabal, pero David dice: yo también pequé, porque yo no hice nada. Por lo tanto, está remendando ese error. Eso es lo que es teshuvá, arrepentimiento y vuelta al camino correcto. Me equivoqué, pido perdón y corrijo el error. No es solamente perdonar. Teshuvá es arrepentimiento, pedir perdón y volver al camino correcto, que es el del Señor. Le pide además que no escuche la necedad de Nabal. ¿Cuántas veces escuchamos voces que no tenemos que escuchar? Un mal consejo, alguien que nos dice una palabra que no fue dada por el Señor y nos dice: esto ha dicho el Señor. Tenemos que probar los espíritus, dice la palabra, de ver si vienen del Señor. Voces que no tenemos que oír, y en base a eso muchas veces tomamos decisiones. Abigail le dice: no lo escuches, es un necio, como dice su nombre. No te metas en esto, David. Y por último, le da una ofrenda para él y para sus hombres. ¿Cómo continúa la historia? Versículos 28 al 29, Abigail pide perdón, y aquí viene el punto. Le recuerda a David que tiene un gran llamado de parte del Señor, como lo tenés vos y como lo tengo yo. No te metas en esta batalla no te corresponde, vos tenés un gran llamado de parte del Señor. Vos tenés que pelear las batallas del Señor, no esta. Muchas veces nos metemos en batallas que no nos corresponden sin consultar al Señor, porque nos mandamos, porque nos enojamos, contestamos desde el enojo, desde la bronca. Nunca vamos a dar una respuesta positiva de parte del Señor si estamos en un momento de ira, de enojo, de angustia. Tenemos que consultar, buscar la presencia de Dios y en base a eso accionar. Vamos a leer versículos 28 al 29. Te ruego que perdones la transgresión de tu sierva, le dice Abigail a David. Por cuanto Adonai hará ciertamente a mi señor una casa segura, porque mi señor pelea las batallas de Adonai. David, a eso te llamó el Señor, a pelear las batallas de Adonai. No te metas en batallas que no son tuyas. No pierdas tiempo, no te desvíes del camino. No te desvíes de lo que Dios te llamó a hacer. Seguí peleando las batallas de Adonai, a eso estás llamado. A eso estamos llamados vos y yo, a pelear las batallas de Adonai. Y la iniquidad no se hallará en ti en todos los días. Y aunque un hombre se haya levantado para perseguirte y buscar tu alma, el alma de mi Señor está bien atada al zurrón de la vida junto a Adonai tu Elohim, en tanto que él lanzará el alma de tus enemigos como por medio de una onda. Todos sabían la historia de David, todos sabían que él había vencido a Goliat con una onda, se hizo muy popular por eso. Abigail le recuerda eso. Con una simple onda,
El Señor te hizo vencer al gigante más poderoso que enfrentó Israel. Esta no es tu batalla, David. No te metas donde Dios no te llama que te metas. Como hijos del Señor. No tenemos que meternos donde Dios no nos llama a meternos. Con una simple onda, llamémosle oración, ayuno, alabanza, adoración. Estamos capacitados para derribar cualquier gigante, porque Dios nos dio esas armas espirituales, poderosas para derribar cualquier fortaleza. Simbólicamente es lo mismo. En los versículos 30 y 31, Abigail aconseja a David algo más fuerte todavía. Le dice, no manches tu testimonio, David. Vamos a leerlo. Acontecerá que cuando Adonai haya hecho a mi Señor todo el bien que te ha dicho y te haya constituido como soberano de Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, ya por haber derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Y cuando Adonai fortalezca a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Le está diciendo, David, no manches tu testimonio. Esta no es tu pelea. Vas a derramar sangre inocente, sin causa. Eso te va a quedar para siempre. Por más de que pidas perdón, por más que el Señor te perdone, esa mancha te va a quedar. No te metas. Pelea las batallas de Adonai, que a eso está llamado. Si bien el Señor nos limpia de todo pecado y maldad, arroja los pecados al fondo del mar, ¿cuántas veces pagamos consecuencias? Porque las consecuencias están. Dios nos perdona, nos limpia, nos da una nueva oportunidad, pero las consecuencias están. En todo caso, son menores cuando hacemos la teshuvá, el arrepentimiento y la vuelta al camino correcto. Lo que le está diciendo, en síntesis, Abigail a David, es lo que hoy el Señor nos va a decir a todos nosotros. Tenés un propósito de Adonai para cada uno de nosotros. Tenemos un propósito de Adonai para cumplir. No te metas en batallas equivocadas. No te metas en batallas que no te pertenecen. Enfócate en las que sí son del Señor, que a eso has sido llamado. Y deja, en todo caso, que la justicia, si te pasó algo injusto, la haga Adonai. El Señor entonces nos pregunta, bien, ahora que sabemos esto, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Qué batallas estamos peleando hoy en día? ¿Cuáles sí son del Señor y cuáles no son del Señor? De todas las que estamos peleando. ¿Cómo utilizamos los recursos que Él nos da? Cuando nos bendice, cuando nos prospera, cuando nos da trabajo, ¿dónde invertimos los recursos? Porque si no se los damos a Dios, ¿a quién se los estamos dando? Creo que la respuesta es muy simple, ¿no? Ya hemos hablado de eso. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Yo tengo que invertir en el reino, porque ahí es donde tengo el arsenal equipado, que es lo que estamos haciendo ahora. El Señor nos equipa para salir de la batalla a la vida, pero las batallas que son de Él. ¿Qué batallas estamos librando? ¿Y en qué usamos las armas que Él nos da? Si Dios nos equipa, vivimos en guerra, lo sabemos, espiritual. ¿En qué usamos esas armas? Lucas capítulo 18, versículo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará acaso en responderles? No, por supuesto que no. Dios en su tiempo va a responder. Lo que pasa es que sus tiempos no coinciden con los nuestros. Juan capítulo 15, versículo 5, y esto dijo Yeshua, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Ustedes quieren saber si una persona está en el Señor o no realmente? Se mide los frutos, eso es simple, lo dijo el Señor. No es ni cómo habla, ni cuánto sabe de la palabra, ni cuántos cursos de teología hizo, ni si es pastor, ni si es líder, si es apóstol a las naciones. Es qué frutos da con su vida. Cómo está él, cómo está su familia, qué hace cuando predica, cuántas almas gana para el Señor, si ayuda a la gente necesitada, si ofrenda para la obra, si diezma para la obra. Ahí vemos realmente cómo está plantada la persona espiritualmente. Hablar es fácil. Lo que se miden son hechos, por eso hay un libro de hechos. Vamos a volver a la historia de David y Abigail. Vamos a ver cómo termina esta historia. David, en los versículos 32 a 38, que ahora los vamos a leer, agradece la sabiduría de Abigail y recapacita. Y es el Señor quien se encarga de Nabal, no David. Él recapacita y dice,
Abigail, tenés razón, gracias, no me tengo que meter en esto. Versículos 32 al 38 vamos a leer ahora. Entonces dijo David a Abigail: bendito sea Adonai, Elohim de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito tu razonamiento y bendita tú, que hoy has impedido derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Adonai, Elohim de Israel, que me ha detenido para hacerte mal a ti, que si no te hubiera apresurado a venir a mi encuentro a la luz del alba, no le habría quedado nada a Nabal, ni un meante a la pared. Y David recibió de la mano de ella lo que le había llevado y le dijo: sube a tu casa en paz, he aquí te he atendido tu voz y aceptado tu petición. Versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal y aquí celebraba un banquete en su casa, como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba muy borracho, por lo cual ella no le informó ni poco ni mucho hasta que amaneció. Versículo 37. Y aconteció que por la mañana, cuando el efecto del vino había salido de Nabal, su mujer le informó estas cosas y su corazón desmayó en él y se quedó como una piedra. El Señor lo mató. Y pasados estos días, Adonai hirió a Nabal y éste murió. Fue el Señor que se encargó de hacer la justicia. En el versículo 39, David agradece al Señor por haberle impedido cometer un gran pecado, que iba a ser asesinar a Nabal y su gente. Y manda a buscar a Abigail, y aquí podemos poner los violines, la música romántica, la gran historia de amor, para tomarla como esposa. Versículo 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Adonai, que juzgó la causa de la afrenta que Nabal me hizo, y ha preservado de mal a su sierva. Adonai ha devuelto así la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, y David envió a tratar con Abigail para tomarla por mujer. En los versículos 40 al 42, Abigail, por supuesto, acepta esta propuesta y además se ofrece como servidora de David y sus seguidores y de sus siervos. Y vamos a notar la humildad tremenda que tenía Abigail, que era una mujer millonaria, era rica en bienes. Sin embargo, se ofrece, y ahora lo vamos a leer, para notar lo que es el perfil de una doncella de Adonai. Versículos 40 al 42. Y cuando los criados de David fueron a Abigail en Carmelo, le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer suya. Y ella levantó y se postró rostro a tierra y dijo: he aquí tu sierva. Y note lo que dice Abigail: para ser sirvienta, sierva, que lave los pies de los siervos de mi señor. Una mujer rica en posesiones. Luego Abigail se levantó rápidamente y montó en un asno. Y acá notamos que era millonaria en posesiones, en bienes, y con 5 doncellas que la atendían. Tenía todo el ejército de Roberto Giordano, el peluquero acá de Argentina, atendiéndola. Sin embargo, dijo: yo voy a ser una sierva y voy a lavar los pies de los siervos de mi señor. Miren la humildad de esta mujer. Y con 5 doncellas que la seguían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Bien, hasta aquí vamos a leer acerca de este capítulo tan apasionante de la historia de David y Abigail. Y esta reflexión nos deja muchísimas enseñanzas. Nos vamos a centrar principalmente, a modo de conclusión, en el pasaje en el cual Abigail dice lo siguiente en el versículo 28. Se lo dice a David: porque mi Señor pelea las batallas de Adonai, haciendo referencia a David. Recordemos, el Señor nos llama a pelear sus batallas. No tenemos que tomar batallas que no le pertenecen a Él y mucho menos a nosotros. En todo caso se hace cargo el Señor, pero no nosotros. Seamos sabios entonces en cómo administramos nuestro tiempo y ya no peleemos batallas equivocadas, sino las del Señor. Y para terminar les voy a contar un testimonio, que siempre el testimonio es poderoso. En algún momento ya he compartido este testimonio, es personal de mi familia, pero aplica para la temática que estamos viendo hoy, lo vamos a ver desde el enfoque de la temática de hoy, de no pelear batallas que no nos corresponden. En el año 2018, mi papá estaba mal de salud, él había sido, Saúl se llamaba, mi padre, un próspero comerciante. Bueno, Pablo, que es amigo, me conoce de primer grado de la primaria, que está aquí presente, sabe que todo esto es literal.
Hubo otras personas que lo conocieron, Pablo Morales, Pablo Buldau, quizás no me quiero olvidar de algún otro. Yo venía de una familia clase media acomodada, vivíamos muy bien, llegamos a tener un piso entero, 2 autos 0 kilómetros, Pablo estuvo muchas veces en mi casa, y mi papá, por muy malas decisiones que fue tomando, perdió prácticamente todo, al punto de que casi nos quedamos en la calle. Y yo en el año 2003 acepté Yeshua, siendo judío, mi padre también judío, toda mi familia, mi madre también, mi hermana también. Mi papá nunca quiso saber nada. Es más, no solo que no quiso saber nada, sino que se burlaba. Yo hacía llamadas por teléfono, por ahí hablaba con un hermano amigo de mi ex congregación, y decía amén, y desde el teléfono, desde su habitación, hacía burlas. Y yo me enojaba mucho. Y muchas veces le prediqué y le hablé del Señor y le compartía pasajes, y él no quería saber nada con el Señor. Y yo quería hacerlo con mi fuerza, tratando de convencerlo de que iba a tener una vida mejor, de que Yeshua lo iba a poder bendecir, el Señor. Y no había manera, al punto que varias veces, y Pablo es testigo, una vez me fui a la casa de Pablo durante un mes o 2 meses, porque las crisis en casa eran insostenibles de las discusiones y peleas que había. Pasaron los años y en el año 2018, 2018, perdón, yo acepté al Señor en el 2003, o sea, habían pasado muchos años ya. Mi papá estaba muy mal de salud, había perdido prácticamente todo, y le agarró una depresión fuerte. Una persona que siempre fue muy activa, muy trabajadora. Era casi difícil verlo en casa, siempre estaba trabajando, haciendo cosas. Se encerró un mes en la habitación, no salía. Queríamos llamar a un médico, no había manera. Y yo pensé que ya era un caso perdido, siguiendo, tratando de hablar el Señor. Dije, fueron 17, 18 años hablando, él nunca quiso saber nada. Y en el Yom Kippur, la noche anterior al Yom Kippur del 2018, mi papá tiene un sueño. Nunca me había contado un sueño en su vida. A la mañana siguiente me levanta, emocionado, y como sabía que yo tenía cierto discernimiento, me dice, Marcelo, vivíamos solos en ese momento en esta misma casa, me dice, quiero contarte un sueño que tuve ayer. A mí me asombró, porque nunca en su vida me había contado un sueño. Digo, bueno, dale, a ver, contame, pa, ¿qué es lo que soñaste? Y me dice, perdón si me emociono un poco, me dice, soñé que hacía los trámites para ir a vivir a Israel. Me pregunta, ¿vos qué pensás, tengo que ir? Él estaba jugado, acá había perdido todo prácticamente. Tenía 76 años mi papá en ese momento. Y yo le digo, mirá, pa decimos cariñosamente en Argentina es papá, o viejo decimos también cariñosamente padre. Digo, mirá, yo no sé si tenés que ir. Digo, tenés 76 años. Allá es un país de alta tecnología desarrollada. No sabés usar la computadora, nunca quisiste aprender. No sabés inglés, no sabés hebreo. No te pienses que como uno imagina que te están esperando con los brazos abiertos. No va a ser nada fácil allá, y menos a tu edad. Pero sinceramente yo no tengo la respuesta. Pero Yeshua sí la tiene. Que te diga él si tenés que ir o no. ¿Por qué no haces una cosa? Aceptá al Señor que siempre le diste la espalda. Que sea el Señor quien te diga. Digo, ¿me dejás orar por vos para que aceptes a Yeshua? Él está acostado. Estaba ya bastante débil porque no comía bien, no quería comer. Bueno, me dice. Y oré por él y aceptó al Señor. La cama acostado. Cuando nombró a Yeshua, le caían lágrimas por los ojos. No me lo voy a olvidar nunca de eso. Entonces, pasaron 2 semanas más, quedó ahí en eso, y pasó lo que nadie pensaba que iba a pasar. Una mañana me levanto, y mi papá había tenido una ACV. Quedó prácticamente más de la mitad del cuerpo paralizado. Lo llevamos con mi hermana a una clínica acá en Buenos Aires. Estuvo 3 semanas en terapia intensiva y partió. Y entonces, mientras él estaba agonizando, obviamente orábamos por él, y el día que ya no pasaba ese día, que los doctores ya nos decían que ya no había más nada que hacer, yo iba con mi hermana con el auto de ella, el carro, a la clínica donde estaba mi papá internado en terapia intensiva ya agonizando, y al lado de la avenida Burrich, en Palermo, donde acá hay un regimiento militar de la ciudad de Buenos Aires, cerca de la avenida Libertador, mi hermana estaciona el auto en un semáforo, íbamos a la clínica a esperar lo peor. Y al lado estaciona otro auto en el semáforo.
Y a mí el Señor muchas veces me habla, los que me conocen saben que es real, me habla con carteles en la calle, veo pasajes bíblicos que aparecen de la nada, y miro, mi hermana estaciona el auto, al lado estaciona otro auto, en esa avenida Burrich, y miro al costado, yo soy muy curioso, me la paso mirando en la calle, y veo la patente y decía Sion. Me quedé. Sion, jamás en la vida aparece una patente que diga Sion en la ciudad de Buenos Aires. Sion, Israel, Jerusalén. Y me empecé a reír de gozo, porque sabía que era el Señor que me estaba hablando. Llegamos a la clínica y los médicos nos dijeron que mi papá había partido hace un ratito. Al día siguiente le conté el sueño a un hermano de mi ex congregación, donde fui mesiánica, donde fui casi 18 años. Miguel se llamaba, Pablo Morales lo conoce. Le dije, Miguel, ¿qué pasó con mi papá? Le digo, porque él me contó un sueño que se iba a Israel, que iba a hacer los trámites, y yo ayer vi esta patente, yo sé que fue el Señor, pero ¿qué quiere decir? Estaba buscando a alguien que me confirme, que me revele lo que yo creí que había discernido. Y él me dijo algo que me dio mucha paz. Me dijo, mirá, es muy simple lo que pasó. Tu papá se fue a Israel, es verdad. El sueño que tuvo se cumplió. Pero él no fue a la Israel terrenal. Él fue a la Israel celestial. Y como vos te ibas a quedar y tu papá se iba a ir, el Señor quería que te quedes tranquilo y que sepas a dónde iba tu papá. Y algún día, cuando estemos en el cielo, nos vamos a reencontrar. Y este pastorcito que él despreció, que peleaba la batalla de Adonai, le va a dar seguramente un abrazo y le va a decir que es el hijo que le predicó de Yeshua. Pero lo que quiero decir es que yo lo intenté hacer por mi fuerza durante 17, 18 años y no pude. Estaba tomando una batalla que la tenía que vencer en oración. Y cuando dije, basta, no le predico más, voy a orar por él, se lo entrego al Señor. El Señor lo hizo en un sueño. 10 minutos. Mi papá se llama Yeshua. Tenemos que pelear las batallas de Adonai. Y no tenemos que pelear las batallas que no nos corresponden. Bueno, amigos, gracias por compartir esta reflexión con todos nosotros. Si querés sumarte a la comunidad Jabrín Tobim, lo podés mandarnos un mail a comunidadjabríntobim@gmail.com y también podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobim. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo Kabbalah Shabbat. Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom para todos.